Hoy en la reunión de trauma vamos a hablar sobre heridas cardíacas complejas. El índice se va a basar en la introducción, epidemiología, clínica y diagnóstico, lesiones complejas, que pues vamos a desglosar más adelante, y las conclusiones. Primero vamos a hablar un poco de la anatomía de la región precordial, recordando que se delimita en la parte superior por las clavículas, la horquilla externa, la parte inferior reborde costal, y en los laterales línea axilar anterior derecha y línea axilar posterior izquierda. Recordemos la posición anatómica del corazón. El ventrículo derecho es la estructura que va a estar de forma más anterior junto con la aurícula, y en la parte más posterior e inferior el ventrículo izquierdo, al igual que la distribución de las coronarias, teniendo en la parte anterior pues la arteria coronaria derecha, la interventricular anterior y la marginal, y en la parte posterior interventricular posterior y circunfleja. Las lesiones cardíacas se clasifican en cuanto a su mecanismo: penetrante, por herida por arma de fuego, herida cortopunzante, o también mecanismos contundentes o penetrantes como tal, y heridas cerradas, más comunes accidente de tránsito, pero también puede ser por caídas, aplastamiento, trauma directo. Y también se han descrito las iatrogénicas durante el paso de catéteres subclavios o angioplastias intra o extratorácicas. En cuanto a la epidemiología, es importante hablar de este tema porque el homicidio es la cuarta causa de muerte en nuestro país. De todas las causas de muerte violenta, pues es la más común. La incidencia como tal de las lesiones cardíacas, por lo menos en el trauma cerrado, no está muy bien descrita. En los estudios oscila del 16 al 72%, y se ha estimado que del trauma torácico hasta un 10% puede tener lesiones cardíacas. La mortalidad de las lesiones cardíacas puede ser del 55 al 82% antes de recibir atención médica, y hasta 85% de los pacientes que llegan con signos vitales al hospital. De todas las lesiones cardíacas, un 10% puede ser atendido por cirujanos. En cuanto a las heridas penetrantes, 90% de las víctimas mueren antes de llegar al hospital. En un estudio realizado en Bogotá con 240 pacientes, se demostró que el 93% de las heridas penetrantes cardíacas eran por herida por arma cortopunzante. La mortalidad general fue 15%. Y en cuanto a los grados, que vamos a hablar más adelante, de las heridas, se demostró que pues el más prevalente fue el grado 2, seguido del grado 5, 4, 3 y 2. Al ingreso, el 67% de los pacientes tenía signos de taponamiento cardíaco, el 44% estaban hemodinámicamente estables y el 34% tenía shock profundo. En otro estudio realizado por la Universidad del Valle con 16 pacientes, se encontró que el 29% de los pacientes ingresaban hemodinámicamente estables, y de estos 67% y fueron llevados a manejo quirúrgico, y de estos 67% se encontraron lesiones cardíacas. En cuanto a los mecanismos en el trauma cerrado, pues se debe a transferencia de energía indirecta por compresión del corazón entre el esternón y la columna, haciendo pues una variabilidad de presiones intracardíacas, disminuyendo el gasto cardíaco, llevando a hipoxia y lesiones que pueden ser proarritmogénicas. Se puede dar por impacto directo, fuerzas bidireccionales de aceleración y desaceleración, desaceleración rápida que puede causar ruptura aórtica y cardíaca. Dentro de estas, pues se puede encontrar ruptura del septo, de la pared libre, de los músculos papilares y las puertas venosas. También puede haber herniación y lesión del pericardio, o una combinación de los mecanismos, que es lo más habitual. La estructura más comprometida suele ser el ventrículo derecho por su posición anterior. El ligamento anterior arterioso se ha visto comprometido en el 89% de trauma cerrado. Y en cuanto a la afectación de las válvulas, se ha descrito que la más afectada es la aórtica, seguida de la mitral y la tricúspide. En cuanto a las penetrantes, se ha encontrado también que pues el más afectado es el ventrículo derecho. Dentro de las aurículas, la más afectada, la derecha, también por la posición anterior, y la afectación de las coronarias de 2 a 5%. Las heridas también se pueden clasificar en heridas simples o complejas, las simples siendo más pequeñas, de más fácil acceso y de bordes definidas, y las complejas de un mayor tamaño, múltiples, más difícil acceso, cometan otras estructuras aparte de las estructuras musculares de las aurículas o los ventrículos. Este es pues la clasificación de la Asociación Americana de Trauma y Cirugía, que describe las lesiones cardíacas. Nosotros nos vamos a enfocar en las complejas, que serían del grado 3 al grado 6. Bueno, ya hablando un poco más específicamente de lo que puede llegar a ser la clínica, recordar que no hay signos ni síntomas específicos que nos ayuden a definir cuál es el tipo de lesión o la estructura que está comprometida. Importante, lo primero es mirar la estabilidad del paciente, buscar signos de
hipotensión, choque sería lo primero y una de las, pues, las presentaciones más comunes, sobre todo en estos traumas severos. Ya uno más puntualmente podría empezar a buscar signos como es la triada de Beck. Como mencionaba mi compañera, es muy común que los pacientes con un trauma cardíaco severo lleguen en el contexto de un taponamiento. Si bien esta triada no aparece en todo, realmente solo aparece como en el 30% de los pacientes, pues tratar de buscar estos signos. Otros que pueden ser como aparición de soplos de novo, de frote pericárdico, ingurgitación yugular, signos también directos de una falla cardíaca de novo. Entonces, principalmente eso es lo que uno podría encontrar pues en la clínica. Pasando un poco más a lo que viene siendo el diagnóstico, recordar que todo paciente inestable hemodinámicamente o con paro cardíaco es un ya toracotomía. No, no da tiempo, pero un paciente con trauma penetrante, trauma cerrado, y en un estado de inestabilidad no da tiempo para hacer muchas más imágenes y otros estudios, normalmente es llevado directamente a cirugía. Ahora, en pacientes que están estables, se puede empezar a diferenciar un algoritmo dependiendo de si estamos hablando de un trauma penetrante o de un trauma cerrado. En el caso del trauma cerrado, es importante el diagnóstico es el electrocardiograma y la toma para que vimos cómo pueden llegar a ser las troponinas. ¿Por qué? Porque, como mencionaba mi compañera, el trauma cerrado puede generar lesiones proarritmogénicas. Entonces es importante descartar que tenga alguna de esas. No significa que entonces un electrocardiograma normal me descarte la presencia de alguna lesión, pero sería muy raro pues, que no estuviera. Lo mismo con las troponinas. El ecocardiograma no se hace en todos los pacientes realmente, pero si hay evidencia de falla cardíaca o alteraciones en el EKG, se puede pedir para mirar pues, la estructura completa del corazón. Otra de las opciones disponibles en trauma cerrado es un TAC de tórax, que nos puede definir mucho mejor cuáles son las características iniciales de la lesión. Ya cuando estamos hablando de un trauma penetrante, en urgencias se puede acceder a un ultrasonido torácico de emergencia que nos permita ver si hay presencia o no pues, de líquido en el pericardio y en caso que sea negativo, hay estudios que describen que se puede repetir un ultrasonido de control a las 6 horas. Yeah. El ecocardiograma se hace en un paciente estable, hemodinámicamente estable, en un contexto de trauma o cirugía. Por, en un, porque si está inestable hemodinámicamente, hay una alta probabilidad de que tenga algún tipo de lesión. No me da tiempo para hacer ningún otro estudio. El trauma cerrado en lesiones graves puede llegar a ser, en general, las lesiones graves pueden llegar a tener una mortalidad entre el 55 y hasta el 80%. Eh, Qué pena, no le entiendo la pregunta. O sea, como si eh, un ecocardiograma transtorácico se puede utilizar, ¿no? Como el FAS, pero el FAS me permite, pues, ultrasonografía y generalmente me da una ventana pericárdica, no me permite. Cuando hablamos de ecocardiograma en un paciente estable, los estudios es un ecocardiograma con todos los estudios, observar las válvulas, las estructuras, grandes vasos. No, normalmente no da tiempo la paciente inestable.
Em, También, no, pacientes también, por ejemplo, que en el electrocardiograma tengan alteraciones o alteración de las troponinas, se solicita también un ecocardiograma. Sí, listo. Sí. Qué pena, Factores de riesgo independientes para trauma cerrado cardíaco. Ingurgitación yugular. Factores de riesgo. Pacientes ancianos con antecedentes de esclerosis. No, Pacientes con válvula mecánica. no. Como ¿Qué son lesiones con factores? lesiones del cinturón o contra el volante. No, ese es un mecanismo de trauma. Hay otro trauma que es tan alta la energía que usted debería descartar trauma cardíaco. Entonces, hay ya que la fractura de pelvis inestable es un factor de riesgo independiente para trauma cerrado cardíaco. El tórax inestable o tórax para bajar es un factor de riesgo independiente para trauma cerrado cardíaco. Listo, eso lo que significa es que fue tan alta la energía de ese accidente que el paciente posiblemente pueda tener trauma cerrado cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Y el TAC es qué tipo de TAC? Generalmente es una angiotensión. ¿Por qué? Para ver lesiones de vasos. Pero usted no me está hablando de corazón, pues. Sí, pero pues Para los la residentes, ustedes cuando piden un coronario un coronario TAC o un TAC con ventana cardíaca, ¿cuándo se pide eso? ¿Se pide en trauma? Lo que pasa es que la ecocardio es mucho más. No, pero la pregunta es, ¿le pide TAC o no le pide? Porque hay un coronario TAC. Sí, no, pero no puedes hacer trauma. ¿Por qué? Porque igual hay que tratar al paciente, probablemente uno le esté sospechando. No es eso. No es eso. O sea, el paciente tiene que, primero, para usted hacer un coronario TAC, el paciente no puede estar taquicárdico. Todos los pacientes de trauma están taquicárdicos. Entonces hay unas características especiales del estudio que no aplicarían a trauma. Entonces, si usted me va a hablar de trauma de tórax, yo le acepto la tomografía. Pero si usted me va a hablar de trauma cardíaco, ahí no tiene ninguna evidencia de trauma cardíaco. ¿Sí? Eso entra dentro del enfoque de trauma de tórax, pero no de trauma cardíaco. Lo que sí entra el ecocardiograma, el electro y las troponinas, pero la tomografía no entra en trauma cardíaco. ¿Listo? Bueno, entonces, pues retomando, ya estamos en trauma cerrado, ultrasonido torácico, un FAS, una ventana pericárdica, a ver que no haya ningún, pues, ni que vaya algo positivo el mismo. Y lo que les mencionaba es que hay estudios que utilizan, en caso de que sea negativo el primer ultrasonido, uno controla las 6 horas. En caso de ser pues, positivo, se puede optar por una ventana pericárdica para evaluar un sangrado activo. No, esa pregunta no es para usted, esa pregunta es para ellos. ¿Ese ultrasonido de control qué? No, pero ahí estaba refiriendo a la ventana subsecretaria del FAST. Y pues, no a las 10 horas, sino que se recomienda en el FAST en general que no sea un único evaluador, pues una única evaluación, sino que sea seriada, si la primera es negativa. Si la primera es negativa, es negativa. Si a usted le queda la duda, ¿usted qué hace? No, O sea, es que negativa es negativa, ya.
Sí, hago. ¿En qué se basó él para colocar, y yo conozco el estudio, en qué se basó él para hablar de eso, Alejandro? Porque eso está descrito, él no se lo inventó, eso está descrito, que le hacen ecoseriada. Es un artículo de la Universidad del Valle. ¿Y en qué caso usted le hace ecoseriada? Que yo no le creo. O sea, positivo es positivo. Y positivo tendría indicación de cirugía. Ya ahorita hablamos de eso. ¿Cómo? Un hallazgo positivo en un paciente estable. Y entonces, pero eso tiene unas, ¿qué características tiene la medición? Porque eso no es para todos. O sea, eso no es para todos que le voy a hacer seguimiento ecocardiográfico o con ecografía en trauma penetrante a tórax. Y bueno, supongamos que el primero, incluso ni siquiera el primero es negativo, el primero es positivo. Y usted dice, yo no lo voy a llevar. Le voy a hacer control seriado, porque ellos tienen ahí escritos que hallazgos positivos, pero en paciente estable, como decía Alejandro, pero usted cuándo decide llevarlo a cirugía. Profe, pues creo, si no se mal una medida, ¿Cuál es? yo creo que son 10 milímetros. Sí, si es menos de eso, puede, pues, o después que puede hacer control. A ver si crece o no. Sobrepasa los 10, ya sí. ¿Qué leíste vos, Mico? Que vos estabas hablando de eso, o no leíste nada. Es que yo recuerdo que mencionaban el ultrasonido de control en 6 horas en pacientes con antecedentes de enfermedad cardíaca, si mal no estoy, pero no lo tengo tan claro, la verdad. Bueno. Precedentes de vida cardíaca. Los pacientes han tenido heridas de corazón previas, con frecuencia hay adherencias del cardio hacia el cardio y no hay cavidad pericárdica como tal. Se pierde la cavidad pericárdica. Y eso obliga a que el cirujano tenga que tener presente esa posibilidad porque ese paciente con mucha frecuencia no va a hacer taponamiento cardíaco, porque no tiene de dónde. El paciente va a tener un sangrado a través de la herida, del corazón a través de la herida del pericardio. Entonces, hay que tener presente que los pacientes con cirugías previas cardíacas, ya sea por trauma o sea por enfermedad coronaria o valvular, pueden no tener cavidad pericárdica virtual. Puede que esté completamente adherido y todo el carretazo que ustedes hablaron ahí no es aplicable. Eso hay que tenerlo presente. Segundo, no estoy muy de acuerdo con, no estoy muy de acuerdo, no. Nunca estaré de acuerdo con ecografías a repetición cada 6 horas. ¿Por qué? Porque usted puede tener el paciente con un pequeño derrame pleural o derrame pericárdico, con una herida precordial, y usted dice, no, esto puede ser un sangradito del epicardio, no más, o una herida del pericardio que sangró, del tejido graso pericárdico, y usted a las 3 horas va a hacer lo va a llevar a la ecografía para las 6 horas después, y se encuentra el paciente muerto. Eso ha pasado aquí. Entonces, yo creo que las heridas de corazón, o mejor, las heridas precordiales, son heridas que debe hacerse el diagnóstico muy pronto, rápidamente, porque si lo bajan en observación, tiene el riesgo que cuando usted vaya a observarlo a las 6 horas, se encuentre un cadáver y se lo van a comer. Eso hay que tener cuidado con la situación. Yo creo que hay que manejarlo con... estabilidad o no, eso depende de los recursos que usted tenga como cirujano. Pero ahí ya entraríamos, ahí se abre otra ventana, que es el lavado del saco pericárdico.
pacientes estables. No, ese no es de Cali. El primero que empezó a hablar eso fue Nafsaria, un cirujano sudafricano. Pero yo estoy de acuerdo con el doctor Moreno. Y estuve en desacuerdo con los de Cali cuando hicieron y hicimos una discusión y se llevó a club de revista y todo. Yo no me quedo tranquilo con un PAS positivo. A mí me dicen que es un PAS positivo y que el país está muy estable y yo le hago un lavado al saco pericárdico, pero yo no me quedo sin operarlo. ¿De acuerdo? Que no, que esperemos a ver cuánto le crece y si crece tanto porcentaje que ustedes se lo van a averiguar, lo operamos. No sé, creo que es... Existe un subgrupo pequeño de pacientes, que es el paciente que tiene un derrame pleural pequeño y se hace lavado de la cavidad pericárdica, sale un líquido rosado, o sale inicialmente rojo y después se aclara. Entonces, eso ha sido discutido porque todos los cirujanos que hemos operado de pies de corazón, todos, los que tenemos experiencia en esto, todos nos hemos encontrado con hemopericardio, abrimos la cavidad pericárdica y no encontramos ninguna herida en el epicardio ni en el miocardio. Esto nos ha pasado a todos. Entonces, sé que el grupo del doctor Ordóñez de la Universidad del Valle se ha preocupado con ese subgrupo pequeño de pacientes para poder evitarle una toracotomía no terapéutica a ese tipo de pacientes. Pero eso hay que tener mucho cuidado porque se puede exponer a que el paciente tenga una herida en el miocardio, sobre todo puede tener una herida de miocardio en el ventrículo izquierdo pequeño o una herida de aurícula que puede que no se tapone rápidamente, puede que usted haga el lavado y le sale sangrecita y a las 2 horas encuentra el paciente taponado. Pues hay que tener mucho cuidado. Esos son pacientes que deben ser estudiados en un grupo especializado, que tengan todos los recursos, pero sobre todo un recurso de quirófanos muy disponible y un cirujano disponible para este tipo de pacientes. Tengan cuidado los residentes con esos pacientes porque se les puede morir. Ese es un subgrupo muy pequeño en el cual yo reconozco la preocupación de la Universidad del Valle de evitar esas toracotomías no terapéuticas en los pacientes. Y muchas veces hacemos, con el retrovisor, miramos, no, este paciente posiblemente no, este lo rosadito, pero algunas veces en centros como este, que no siempre tenemos quirófano disponible, aquí ha pasado que nos ha tocado esperar 40 minutos para un quirófano o más. No, pero es que ninguna institución tiene quirófano. Va a tener disponible. Entonces, a mí me parece que hay situaciones que uno es mejor pecar por exceso que no por defecto. El hacer una toracotomía, revisar un hemicardio y un miocardio de manera juiciosa, le va a evitar una complicación mortal a un paciente y tiene una implicación jurídica para el colegio que se encarga. Entonces, creo que eso hay que más bien dejarlo en el grupo ese es un grupo de pacientes que están bajo investigación, en un grupo de trauma, que tenga una disponibilidad un poco mejor que la que tenemos nosotros aquí en quirófano para ese tipo de pacientes. Ahora, está también una posibilidad de hacer la toracotomía. Para hacer un derramito de 8 o 10 milímetros sin hemoneumo, ¿cierto? Porque ya sabemos que hay que drenar el hemoneumo, si es que lo va a meter en ese protocolo de estabilidad, drena el hemoneumo, que ese es el otro papel de la ecografía seriada, y vuelve y hace el eco cuando hay dudas o esos negativos que no son como tan negativos, drenan el hemoneumo derecho y vuelve a hacer la eco. Yo pienso que al medio en que nos movemos nosotros, creo que implantar un protocolo de seguimiento ecográfico estamos lejos de eso, porque es que ellos le tienen una cama al paciente en la UCI, allá mismo le hacen la eco, se inestabiliza y tienen un quirófano avisado siempre para ese paciente que está expectante de una ecografía a las 4 o 6 horas, o sea, tienen un protocolo montado con todo abierto y activado, cosa que no tenemos aquí y que no. Yo lo que digo es que esos pacientes que tienen un derrame pericárdico, que están toteados de la risa por la estabilidad que tienen, pero donde se corrobora ecográficamente que sí hay un derrame pericárdico, pues derivado del trauma, obviamente, yo pienso que esos pacientes, si usted quiere salir de la duda,
no tiene que partirles el tórax en dos para decir, no, era el pericardio el que estaba sangrando para adentro. Usted tiene la opción de la toracoscopia, donde puede hacer una ventana por toracoscopia, ya las hemos hecho acá, hemos descartado la lesión y usted se da perfectamente cuenta que hasta he tenido pacientes con sangrado de la grasa pericárdica o del epicardio sangrando hacia adentro. Porque el pericardio por sí es fibroso, no es muy difícil que sangre para adentro, pero es ese tipo de pacientes. Hace poco presentaron en la reunión de trauma de allá en Cali una mamaria sangrando a una lesión de pericardio y no tenía lesión de miocardio, no la tenía y se taponó por una mamaria sangrando a pericardio. Pues son cosas, como dice el doctor Moreno, de grupos muy selectos, muy chiquiticos que son muy eventuales, ¿cierto? Pero así, aquí las hemos tenido. Y hemos tenido, ojo pues, porque hemos tenido también ecos FAS falsamente positivos con grandes derrames que dice, doctor, está a punto de taponarse. Está a punto de taponarse, sí, está grande. Y uno les parte el tórax en dos y resulta que ni un coágulo había allí. Eso era un falso positivo. No, uno no sabe si estaban viendo era la grasa, entonces ya se hizo un procedimiento que no era el pertinente. Entonces, hacia la letra A hay pacientes, hacia la letra Z también hay pacientes. Yo pienso que en nuestro medio una opción valedera en paciente estable es aquel paciente que puede ser llevado a una toracoscopia, apertura y lavado y decir, aquí no hay ninguna herida en el miocardio. O es un rasponcito en el miocardio y paró de sangrar. Es que no todas las heridas entran al ventrículo. Algunas solamente tocan el epicardio, sangraron, incluso no taponan y el paciente se comporta. Ese grupito es el que hablan ellos allí, ¿cierto? De esos milímetros de derrame. Pero yo pienso que yo asumiría una posición intermedia, ni me quedaría relajado, pero tampoco les partiría el tórax a todos si es que están estables. Los entraría a toracoscopia y me aseguraría qué tipo de lesión es la que tienen. Pero como yo sé que yo tengo la destreza para hacer una toracoscopia diagnóstica, abrir la ventana, lavar, pero si yo veo que eventualmente con el lavadito se reactiva el sangradito, pues la toracotomía le va cayendo al paciente, ¿cierto? Ojo con estos pacientes de estabilidad relativa. Porque es que, parece que los pacientes que llegan con intoxicación por cocaína apuñalado, eso funciona como un vasopresor. Entonces esa estabilidad relativa puede ser esa droga ilícita y cuando usted lo entra a quirófano y le bloquean el simpático, el paciente se le colapsó. Entonces, ojo con esos pacientes que llegan en esos estados. ¿Listo? Bueno, sigamos porque no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito de toracotomía de resucitación. La toracotomía de resucitación es una medida salvadora si se realiza por manos pues, entrenadas y en pacientes seleccionadas. No todas las lesiones cardíacas son susceptibles pues, a este tipo de procedimientos. Generalmente se realiza en pacientes in extremis que no responden a reanimación con presiones arteriales sistólicas menor del 70%. Estos pacientes son candidatos pues, a hacer una toracotomía y un clampeo de aorta. Generalmente los objetivos pues son dos que pueden ser diferentes, pero generalmente se hacen simultáneamente, es acceder al tórax para tener una actuación quirúrgica pues directa, como el drenaje de un hemoperitoneo, de un hemotórax o de un hemopericardio, y optimizar la reanimación con el clampeo de la aorta o el masaje cardíaco directo. Entonces, la toracotomía generalmente pues, se hace una toracotomía anterolateral con un acceso rápido a la cavidad. Se usa pues un separador costal para hacer pues ya se puede abrir el pericardio y hacer la reparación de las heridas cardíacas, o ya pues si se va a hacer un clapeo de la aorta, se hace un acceso pues de la pleura mediastinal y se coloca el clamp pues, debajo de la supradiafragmático o debajo de la arteria circular. Esas son como unas imágenes, pues no se miran muy bien, pero básicamente pues ahí está el corazón, el pericardio, cómo se accede pues a través del pericardio a él, y acá es una imagen pues de cómo sería pues un clampeo de la aorta, de cómo se vería esa parte, pero no sé.
Vamos entonces ya sí a hablar pues como el tema central. Vamos a hablar de diferentes lesiones complejas cardíacas, principalmente lesión de arterias coronarias, del aparato valvular, lesiones de los septos y pues lesiones cardíacas con pérdida de tejido. Vamos entonces a hablar primero de las lesiones de las arterias coronarias. Se pueden lesionar tanto en trauma penetrante por lesión parcial o transficción pues, o transección de la arteria por el arma, o en trauma cerrado, aunque es muy poco frecuente, se presenta en el menos de 2% de los casos, y se describe que la fisiopatología es por una lesión de la íntima que genera a veces una disección o una trombosis del vaso, y este puede ser trombosis, se lesiona pues. También se puede presentar en trauma cerrado como ruptura de una placa, principalmente los pacientes que tienen más factores de riesgo para esto son antecedentes de aterosclerosis. También se puede pues, presentar un vasoespasmo como tal o una ruptura de la arteria completa como tal. Estos pacientes se van a presentar, pues la gran mayoría, si no son todos, están inestables hemodinámicamente y se pueden presentar con un cuadro de un infarto agudo de miocardio establecido, con un dolor precordial, elevación de troponinas y alteración del electrocardiograma en las derivadas, pues elevación del ECT en las derivadas que sea la arteria lesionada. O también se pueden presentar si tienen un pericardio íntegro con un taponamiento que por lo general progresa rápidamente, el paciente fallece en el momento del trauma, o si el pericardio no está íntegro, se presentarían con un hemotórax de predominio pues, izquierdo, aunque puede ser derecho. Se ha visto pues, que la mortalidad es exageradamente alta. Los casos que se describen son reportes y algunas series de casos describen una mortalidad del 69%, pero hay que entender que la gran mayoría de pacientes mueren en el momento del trauma. La arteria más comúnmente lesionada es la descendente anterior, seguida de la coronaria derecha y finalmente la circunfleja. En caso de ruptura de arteria coronaria, en este caso específico de trauma penetrante, la más frecuentemente lesionada es la arteria coronaria derecha por la posición pues, anatómica que está más anterior. Estos pacientes, como dije, se presentan generalmente inestables hemodinámicamente y se pueden presentar entonces con taponamiento, hemotórax. Y aquí vemos pues una imagen ya de una toracotomía en donde abrieron y pues, se encuentra gran cantidad obviamente de sangre y coágulos dentro del pericardio. Estos pacientes también se pueden presentar con un hematoma epicárdico que incluso puede generar pues trombosis o compresión local de la arteria. Los pacientes se presentan, como dije, con un dolor precordial, elevación de troponinas y cambios inespecíficos de infarto en el electrocardiograma. Frente a un paciente con una ruptura de arteria coronaria, como dije, generalmente están inestables, entonces la gran mayoría de pacientes se llevan a cirugía pues de forma inmediata al ingreso, pero también se pueden presentar en un paciente estable con un dolor precordial persistente que no mejore y cambios en el electro. En este paciente sería en el que estaría indicado la ecocardiografía que nos podría documentar el derrame pues, pericárdico y alguna lesión pues, que tenga el paciente. En cuanto a la intervención pues, como quirúrgica, la gran mayoría de los pacientes de trauma los llevamos a una toracotomía anterolateral por la rapidez y la facilidad pues, que tenemos al acceso. La esternotomía también es un acceso pues, bastante válido y en caso en específico para reparar pues, arterias coronarias sería como la vía de abordaje ideal por la exposición que se tiene. Y aquí hay que dividir a esos pacientes con lesiones de arterias coronarias en dos. Los pacientes que tienen lesiones de arterias principales o arterias secundarias, marginales, obtusas. Los pacientes que tienen lesiones de arterias marginales y esa lesión es muy distal, o pacientes que tienen lesiones de arterias secundarias, uno podría considerar ligarlas. La decisión de ligar o no la arteria depende de la cantidad de tejido de miocardio que se va a comprometer por la isquemia al yo ligar ese vaso, pero por lo general, si es distal, se podría ligar. Ya en arterias principales, si la lesión es muy proximal, o si yo veo que el paciente no me está tolerando la isquemia, la necrosis ya del miocardio, pues definitivamente hay que revascularizar al paciente. La decisión de revascularizar al paciente pues es muy difícil porque estamos hablando en un escenario de trauma, en un paciente que muchas veces llega in extremis y estamos hablando pues de que hay que meter al paciente en bomba en una circulación extracorpórea. Se ha descrito hacer revascularización coronaria por cirujanos cardiovasculares muy expertos en el tema sin bypass cardiopulmonar. Esto pues es una cosa muy difícil, se ha descrito, pero pues obviamente no todos lo van a poder realizar. ¿Cómo?
Ya no es... Exacto, no, sí está escrito y lo leí en muchas partes, pero igual me imagino que no todos pues lo podrían hacer. Bueno, lo otro es que hay que ver también si el paciente, digamos que lo vamos a meter a una bomba, si el paciente tolera esto o no. Si definitivamente el paciente no tolera esto o el daño es muy proximal y yo no tengo la posibilidad de revascularizar o el paciente no aguanta, en ese momento se puede hacer una cirugía de control de daños, que sería ligar la arteria, sea donde sea esté la lesión, ligar la arteria y manejar al paciente con un balón de contrapulsación aórtica. Esto es un balón en la aorta descendente torácica que se infla en la diástole y se desinfla en la sístole, disminuyendo la poscarga del corazón, aumentando el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, disminuyendo el consumo de oxígeno del miocardio, y esto podría mantener al paciente vivo mientras se reanima en la UCI, se corrige la coagulopatía, se reanima al paciente ya para llevarle una revascularización tardía, si sobrevive, ya para... ¿Cómo, profe? La coronaria. Profe, habría que disecarla. Pues ellas están sumergidas como en un tejido graso. Habría que disecarla, rodearlo todo pues, por debajo y ligarla. Por encima y por... Si es un control de daños, por encima y por debajo de la lesión. ¿No, profe? No, profe, me imagino que bastante. La verdad, nunca lo he visto. O sí, una... Listo. Punto en X profundo. Listo. Las arterias principales de la descendente anterior, las coronaриas derechas y complejas, los pacientes hay que hacerles un punto en X y llamar a cirugía cardíaca y a hemodinamia, porque ellos van a necesitar un mapa de todo su árbol vascular coronario y poderlos llevar a bomba lo más pronto posible para la reconstrucción. El que sea, que no lo lleven a bomba y que lo van a hacer a pulso, que un paciente con trauma, es difícil. Aquí no se hace. Aquí se ve que se ha hecho. Una vez que tuvimos, de lo que hicimos fue, se diagnosticó la lesión de la coronaria a un paciente joven, porque el problema es que no tienen forma de defenderse, como los pacientes ancianos. Como los ancianos, claro. Entonces, Uno se lo liga es y no lo tolera. obligatoriamente se pasa por una coronariografía, se mapea la anatomía de la coronaria y ya después se mete en bomba. ¿Listo? La ventaja, por decirlo así, en los pacientes de trauma penetrante es que la deuda metabólica no es tan alta por el choque hipolímbico, a no ser de que se drenen, porque ellos se taponan generalmente y ustedes ven que el sangrado no es mucho y el sangrado realmente se controla apenas usted le pone sus 2 punticos al corazón. ¿De acuerdo? Pero entonces, si usted sospecha eso, aquí es muy fácil, pues porque yo llamo al hemodinamista y él hace la coronariografía y pues posteriormente llega el cardiovascular y lo opera. Pero donde no tienen, ahí es donde tenemos realmente el problema nosotros, porque apenas usted le pone el punto X a la coronaria, el corazón se le dilata. Entonces, ahí aparece otro control de daños. ¿Listo? Y el balón de contrapulsación lo único que hace es simular el ciclo cardíaco para poder mejorar el gasto que el paciente igual se comporta como un síndrome coronario agudo. ¿Listo? Listo. Sí, eso es de máximo, entre más joven, menos tiempo. Ya discutido de 6 horas, pero uno puede ya ver, lo que yo he visto son impactos claros cuando uno hace el punto de transición para la ligadura de la coronaria de la circunferencia, uno ve que se impacta, uno ya sabe, y eso hay que esperar, hay que hacerlo lo más pronto posible para que llegue hemodinamia, le haga la coronografía y después entra la cirugía cardíaca, luchando contra el tiempo, porque eso pasa, entre más joven va a tener menos reserva y va a tener menos tolerancia al isquemia y va a tener consecuencias de ese paciente. Entonces, eso hay que hacerlo rápido. Aquí, una de las últimas veces que me pasó fue que el hemodinamista dijo que, claro, con mucho gusto lo hacía a las 10 de la mañana, era las 2 de la mañana. Con mucho gusto venía a hacer la coronografía a las 10 de la mañana. Ahí se generó una discusión muy grande con el cielo cardíaco y, bueno, finalmente el paciente terminó infartado. No fue llevado a cirugía porque hemodinamia
dijo que no podía venir a hacerlo a las 2 de la mañana la próxima semana. Eso pasa hasta en los mejores momentos. Bueno. En cuanto a la revascularización, pues ya hablaron pues parte de eso. Si se detecta entonces de forma intraoperatoria, es lo que pues acabamos de discutir, el apoyo obviamente del cirujano cardiovascular. Pero puede pasar que esos pacientes entonces se le hace el control de daños y posteriormente se evidencia pues el parto establecido, se deben llevar a coronariografía y aquí pues también está la opción de hacer pues una revascularización pues percutánea con stent como común y corriente. Pues esto ya depende de varias cosas. Obviamente pues lo que hablé de los pacientes que en trauma se prefiere sin bypass cardiopulmonar, pero digamos que pues factible pero difícil. Sin bomba, sin meterlos a bomba. Bueno, aquí hay como un algoritmo de manejo que es como lo que hemos estado discutiendo más o menos. Entonces tenemos una ruptura de aorta coronaria identificada intraoperatoriamente. Entonces, si el paciente está lo suficientemente estable, entre comillas, para tolerar la revascularización, entonces hay que mirar si la lesión es proximal o distal y si es de arteria principal o no. Si la arteria es de principal distal o secundaria, se puede ligar en ciertos pacientes como vimos. Si es proximal, aquí entonces entraría pues la revascularización con o sin bomba, que ya es otra discusión. Si el paciente no nos tolera, entonces la revascularización en el episodio inicial, vemos que entonces aquí entraría lo de control de daños, que también ya pues el profe Moreno nos habló, que muchos pacientes pueden no tolerar la isquemia del miocardio, para posteriormente pues revascularizarlos. En cuanto a la disección, también se ha descrito, sobre todo en traumas cerrados, es muy poco frecuente, solo hay algunos reportes de caso, se dice que es por una lesión intimal que finalmente trombosa la arteria, es más frecuente en la descendente anterior, van a haber alteraciones en el ecocardiograma inespecíficos, pero el diagnóstico realmente es muy difícil y generalmente se hace con ecocardiografía o coronariografía, que sería el gol estándar en esta patología. Si el paciente está estable y no tiene pues como ningún otro indicación de cirugía, se puede llevar a coronariografía y corrección con stent, y si no, pues la revascularización que ya hablamos. Aquí pues como resumir de las lesiones de coronarias, es difícil, como pues dijeron los profes, es una cosa bastante mortal y muchos de los que llegan pues se van a infartar, no van a tolerar la ligadura ni lo que les hagamos ni la revascularización. Vamos a seguir entonces hablando con la lesión del aparato valvular. La lesión del aparato valvular puede ser tanto por trauma penetrante como cerrado. En penetrante es lesión directa del arma y en trauma cerrado es por aumento de la presión intravascular o intracardíaca al momento del trauma. Y la válvula lesionada depende del ciclo cardíaco en donde se genera el trauma. Generalmente se lesiona en la válvula aórtica y la válvula aórtica y la pulmonar, cuando hay una diástole temprana y cuando están cerradas las válvulas, y la mitral y la tricuspidia cuando una sístole temprana, cuando están cerradas y los ventrículos están llenos. Se describe, esto varía de reporte de caso a reporte de caso, pero se describe que la válvula más frecuentemente lesionada es la aórtica, seguida de la mitral. Las válvulas izquierdas describen que es más frecuente que se lesionen porque las cavidades izquierdas son las que manejan mayores presiones. No solo se pueden lesionar las cúspides o las válvulas como tal, pues las hojas de las válvulas, sino que también se puede dañar parte del aparato, que sería la ruptura de los músculos papilares o de las cuerdas tendinosas. Estos pacientes se van a presentar entonces con una falla cardíaca, con síntomas de regurgitación de la válvula que esté lesionada. Entonces pueden tener un soplo de novo, se pueden presentar con un edema pulmonar si es del corazón derecho, con un shock cardiogénico franco si es del corazón izquierdo. La gran mayoría fallece al momento del trauma y los que nos llegan en una falla cardíaca descompensada, inestables hemodinámicamente y también fallecen. Entonces, en la literatura se describen como que pueden llegar en dos espectros. El paciente que llega in extremis, que es la gran mayoría, pero también el paciente puede llegar estable hemodinámicamente con signos de falla cardíaca descompensada.
En cuanto a las lesiones de la válvula mitral o tricúspide, pueden lesionarse entre las cúspides, las cuerdas tendinosas, pero lo más frecuentemente que se describe es lesiones de los músculos papilares, que pueden ser parciales o completas. Y también se ha descrito que en el momento del trauma, ese músculo papilar, cualquiera de las cuerdas, se puede infartar, se puede hacer una necrosis y el paciente se puede presentar con una falla cardíaca de forma tardía. Incluso se describen semanas, meses y hasta años en la que finalmente la cuerda no resiste más por estar necrótica, se rompe, el paciente pues manifiesta los síntomas. La lesión de la válvula aórtica y pulmonar es grave y generalmente pues requiere reemplazo valvular. En cuanto al diagnóstico, pues es muy difícil, hay que tener obviamente una alta sospecha. Generalmente estos pacientes, como llegan in extremis, son llevados a cirugía y muchas veces se puede diagnosticar durante el intraoperatorio, pero muchas veces pasan inadvertidas. El diagnóstico tardío sería idealmente con la ecocardiografía, donde se ve pues la insuficiencia valvular de la válvula lesionada y hay que sospecharlo en todo paciente que persista después de la corrección de las está inestable hemodinámicamente y no se demuestre por qué está inestable, que tenga signos de falla cardíaca o que tenga un soplo de nuevo. Y la decisión de llevar al paciente a hacer una corrección de estas lesiones depende del estado general, del si el paciente o no tolera meterlo a bomba, porque es lo mismo. La corrección de estas lesiones debe ser con bypass cardiopulmonar. Se describen muchas técnicas, pues no me voy a centrar en esto porque esto es más de cardiovascular, pero hay muchas cosas. Las lesiones leves, generalmente los desgarros de una cúspide, una hoja, se pueden tratar simplemente con una sutura o con un parche de pericardio. También describen pues la anuroplastia, que es volver a reinsertar esa cúspide al anillo fibroso. La lesión de las cuerdas tendinosas se han descrito reemplazo con múltiples injertos diferentes o la sutura directa de esas cuerdas. Y la ruptura de músculos papilares generalmente describen que se pueden reinsertar. Para lesiones complejas, definitivamente, pues el reemplazo valvular, que lo va a hacer obviamente el cirujano cardiovascular, una vez el estado del paciente lo permite, si el paciente sobrevive. Bueno, en cuanto a lesiones con pérdida de tejido, pues el ventrículo y la aurícula derecha son los más comprometidos por su localización anatómica, tienen alta mortalidad prehospitalaria. Si el pericardio está indemne, generalmente presentan con un taponamiento cardíaco, se asocia a sangrado masivo en la cavidad torácica si está abierto el pericardio. Generalmente se requieren toracotomía de resucitación entre el 1 al 3% de las heridas cardíacas complejas va a requerir manejo por cirugía cardiovascular. Las lesiones con pérdida de tejidos, pues heridas menores a 2 centímetros se pueden cerrar con polipropileno. Cuando las heridas son pues grandes, deberíamos hacer estos puntos unos colchoneros paralelos a la lesión y ¿cómo es que? Cruzarlos para que nos ayude a cerrar la herida mientras podemos hacer algún tipo de cierre. Recomiendan varias pues, de la literatura que revisó, las grapas sí las recomiendan pues como por la rapidez, pero pues dejan pues como entre signos de interrogación el retiro, pues en ningún momento pues, está indicado como propiamente el retiro por lo difícil que puede ser. También hablan de que se puede hacer con puntos, después de que se acerquen, con puntos continuos o con puntos separados con platelets. Eso es muy importante. Hay que evitar la tensión porque pueden desgarrar más el tejido y podemos transformar una herida mucho, pues aumentar el tamaño de la herida. En cuanto al movimiento constante del corazón, pues hay varias técnicas que describen para pues, poder suturar mientras estamos pues como afrontándonos a este tipo de heridas. La maniobra de Sauerbruch, que es coger el corazón entre la mano izquierda y sostenerlo firmemente para evitar que la vena cava superior e inferior, donde llega al corazón, pues como que deje de dar el flujo y poder disminuir el movimiento del corazón para poder dar los puntos. El tiempo que dicen esta maniobra, porque también se pueden pinzar a este nivel, es entre 1 a 2 minutos. Esto disminuye, como les mencioné, la movilidad del corazón, permitiéndonos suturar. Hablan pues como que también uno podría usar adenosina. Hay como pues, unos estudios que reportan pues, como 3 casos, donde le ponen adenosina. Esto nos da un tiempo de sutura aproximadamente
entre 10 a 20 segundos pues cada vez, y describen que pues debería ser repetitivo, pues repetirlo por lo menos 4 veces para poder lograr un cierre definitivo. Aquí pues como un cuadrito que les traía donde pues cuáles son las mejores estrategias dependiendo del tipo de herida y de pues lo grande y de a qué nivel del corazón esté. Entonces las lesiones de Natrius, pues y si son pequeñas podemos usar con, pues parar el sangrado con el dedo mientras hacemos las suturas. Mientras que las heridas muy grandes, pues son las que recomiendan pues como el uso de adenosina o de la maniobra de Sauerberg. Importante, las heridas auriculares con un Satinsky, y mencionan, no hacen mucho énfasis, hincapié en que no se debería coger el ventrículo con la Satinsky porque podríamos aumentar la lesión. En cuanto a las lesiones del septo interventricular, hasta el 8% de las heridas cardíacas son complejas, y el 18% de estas heridas lesionan el septo. La gran mayoría son heridas por arma cortopunzante, hasta el 72%, 18% por herida por arma de fuego. Tiene una mortalidad global de 36.4%, y hablan de que la mayoría de sobrevivientes en los estudios que hay desarrollan una fístula en un promedio de 6.6 semanas y requieren algún tipo de reintervención. Las lesiones del septo, hasta el 21% de las heridas cardíacas pues tienen una lesión intracardíaca. Típicamente el tratamiento es quirúrgico y está determinado por la estabilidad del paciente. La intervención generalmente se posterga esperando a que el paciente genere algún tipo de fibrosis. Detectamos y el paciente tiene signos de falla, deberíamos ingresar por la misma herida que corregimos y tratar de corregir la lesión intracardíaca. Eso se puede hacer, pues la lesión ventricular, eso se puede hacer con parche de pericardio, se puede hacer con teflón o con sutura con pledgets. Las lesiones del septo, pues aquí hay como una lesión y cómo pues corregirlas con los parches. En cuanto a las fístulas aortocavitarias, son comunicaciones anormales entre la aorta y alguna de las cámaras cardíacas. La mayoría son aórticas con el atrio derecho, seguidas por las aortopulmonares, aórticas con el atrio izquierdo, y las más raras son las aortas con el ventrículo izquierdo. La incidencia global es desconocida y principalmente es o iatrogénico o infeccioso, pero hasta el 14% de estas fístulas puede ser de origen traumático. Las presentaciones son, pues, es como una falla cardíaca, shock cardiogénico, y dependiendo del tamaño, pues digamos que los síntomas, porque pues digamos a mayor tamaño, mayor flujo y mayor presión, entonces da más falla cardíaca. En cuanto a estas fístulas, la sintomatología predominante hablan de fiebre en lo que se revisó, más miembros inferiores, disneas, fatigas y dolor en el pecho. En la auscultación se escucha hasta en el 70% de los pacientes un soplo continuo. Las imágenes que pues, ayudan a identificar este tipo de lesiones son la ecocardiografía, la principal, y se recomienda la tomografía en caso de que queramos definir cuál es la causa principal de este tipo de lesiones. Y el manejo, hablan de manejo quirúrgico y manejo percutáneo. El manejo quirúrgico lo recomiendan para heridas, para fístulas grandes, de aproximadamente mayores a 30 milímetros, y el percutáneo de mayores de 18. Hablan de que se podía hacer un manejo conservador, pero en ambas, pues en toda lo que revise, siempre tienen pues mayor mortalidad los pacientes que se observan. La tasa de éxito en manejo percutáneo es del 97% y manejo quirúrgico es del 91%. Estos son los dispositivos que generalmente se usan, los Amplatzer, para cerrar los defectos. Ya cerrando, tenemos que recordar que pues, a pesar de que son comunes, las lesiones cardíacas llegan a ser muy graves, que debe tenerse un alto índice de sospecha de lesión cardíaca, sobre todo en pacientes politraumatizados, en pacientes que tengan trauma torácico, y si se presentan sobre todo con inestabilidad hemodinámica,
La mortalidad de las heridas penetrantes puede ser desde el 17% en heridas por armas cortopunzantes hasta el 58% en heridas por arma de fuego, y los resultados van a depender en gran medida de la rapidez, de la planeación quirúrgica que se haga y del momento pues que idóneo para hacer. Este tema pues es muy complicado y muchas de las cosas pues, que o la literatura que revisamos Alejandro y yo, la mayoría fueron series de casos, reportes de casos y cosas pues muy aisladas, porque la mayoría de pacientes mueren pues como el trauma y no llegan, y solo los casos que reportan pues casi que todos son los que viven. Pero creo que nos quedó grande pues como la charla es dos cosas, o sea, cuál es el papel del cirujano en general y el papel del cirujano cardiovascular en este tipo de traumas. El papel del cirujano en general obviamente es la atención inicial del paciente, hacer el diagnóstico y decidirlo llevar a una cirugía pues emergente, principalmente saber pues como las indicaciones de la toracotomía de resucitación y manejar las lesiones que entre comillas son simples, porque no hay una lesión simple, y manejo de otras lesiones para intentar pues, sacar al paciente desde el momento inicial. Y ya finalmente el papel del cirujano cardiovascular, que tiene gran peso pues, en este tipo de lesiones, si el paciente sobrevive a la atención inicial, sería el manejo de todas estas lesiones complejas que vimos y la corrección definitiva de las lesiones. Por ejemplo, la revascularización, la corrección de las fístulas, o pues, de las fístulas o reemplazo valvular. La lesión es compleja, debería tener la capacidad de un control de daños y una paleta de Entonces ahí es donde aparecen las técnicas que ustedes dicen ahorita, los parches de Aarón y todo eso. Es una medida temporal de control de daños para poder llevar a un paciente donde no todos van a trabajar en un lugar que tenga cirugía cardiovascular. Entonces creo que tienen que conocer las técnicas de control de daños en cirugía cardíaca. Listo. Muchas gracias. Es una herida compleja. Y eso hay que determinar el grosor del compromiso del epicardio o del miocardio, a qué distancia quedó la cavidad ventricular o auricular, porque eso va a depender del manejo inicial del cirujano. Yo creo que también estoy de acuerdo con la condición legal. El papel del cirujano legal es fundamental en la herida del corazón. El cirujano cardíaco va a llegar a las 6 horas después, pues ya una vez ya cuadrado y el manejo inicial del sangrado y la restitución del funcionamiento cardíaco, eso lo hace el cirujano general. El cardíaco va a ser fundamentalmente las complicaciones y las secuelas del trauma cardíaco. El CID, la CIA, el infarto, la ligadura de los vasos coronarios principales, etc. Pero lo que nos hemos enfrentado en heridas por arma de fuego y el corazón es una herida compleja, muy difícil. Muchos llegan, fallecen en el sitio del trauma, pero los que llegan acá, el cirujano se puede enfrentar a dos situaciones. Uno, que es una herida asfixiante del ventrículo, de los ventrículos, que generalmente el paciente llega muy mal, o llega premorte, o llega en paro, y uno hace la sutura, y por la área de contusión del orificio dental de esa línea, pues hay una gran destrucción y muchas veces uno pone un punto, aunque está bien anclado en los plates o en parches grandes de diacrón, se desgarra. Y el otro son las heridas tangenciales, que uno, si ve que es una herida muy superficial, la deja quieta siempre y cuando no esté sangrando. Si está sangrando, hay que procurar poner unos puntos pequeños para hacer el control del sangrado local y ayudarse posteriormente, o si es forma de hacer el intraoperatorio, una ecocardio para determinar el compromiso de la pared del miocardio y del epicardio, para poder definir si el paciente va a tener un aneurisma agudo en el postoperatorio o una ruptura ventricular en el postoperatorio temprano inmediato de la cirugía. Pues creo que eso es algo